Bueno, buenos días o buenas tardes ya. Y primero dar las gracias por haber sido invitado a este workshop, a exponer el proyecto EREMITA, que es un proyecto conjunto entre la Consejería de Sostenibilidad ahora, de Medio Ambiente en su día, y el Zoobotánico de Jerez. Y bueno, también pues muy agradecido por la hora porque vamos muy bien de tiempo, ¿no? Y lo que sí vamos a hacer es pasar de las presentaciones de la especie, porque creo que aquí prácticamente ya todos la conocéis, aparte que lo que interesa más es conocer pues, cómo ha sido el proceso por el que se creó este proyecto, las circunstancias en las que se planteó, se propuso y cuál ha sido su desarrollo en todos estos años, que ha sido, como veis, pues, un proyecto muy largo. Para empezar, la situación cuando en los inicios del proyecto, o en los años inmediatamente anteriores al inicio, la situación de la especie era realmente crítica. De haber estado varios siglos antes en toda la zona del entorno del Mediterráneo, tanto en el norte de África como en el sur e incluso en el centro de Europa, pues había quedado relegado a solo una población en libertad en Marruecos, con 2 colonias y apenas 70 parejas, y una población oriental, bueno, esta población era sedentaria, y una población oriental en Turquía, en Biresik, que era migratoria y que todos los inviernos migraba al norte de África, pero en base a que cada vez la población era más reducida y no regresaban de sus cuarteles de invierno, a finales de los 80, pues se decidió capturar a todos los ejemplares y mantenerlos en un aviario en semicautividad. En verano, en primavera-verano, se les permite salir del aviario, pero a finales del verano se cierran para que no migren y se mueran, ¿no?, en la migración y en la invernada. Con lo cual, como veis, pues es una especie que estaba en un momento absolutamente crítico, al borde de la desaparición, y de hecho en muchos sitios se le nombraba como una de las 10 especies de aves más amenazadas del mundo, ¿no? También por aquella época, principios de los años 90, pues se creó a nivel de los zoos europeos, incluidos en la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, un programa EP, que son programas destinados a especies que están amenazadas, programas cooperativos entre todos los zoos que mantienen a esa especie, y en concreto el del IBI fue uno de los primeros EP que aparecieron en Europa, y al poco de aparecer, pues el Zoo de Jerez vio que era una especie que realmente necesitaba ayuda y se sumó a este programa recibiendo animales de varios zoos europeos, y para formar una colonia pues, con una alta diversidad genética dentro de la que existía en cautividad. Y ahí veis la instalación en sus inicios. Y también en estas mismas fechas, por estos años, pues se producía también la creación de un grupo de especialistas en el ibis eremita a raíz de un primer workshop que se dio que se produjo en Marruecos para intentar ver vías de solución a esa situación tan límite para la especie. Y en esta reunión, pues una de las conclusiones que se sacó era que se necesitaban estudios o experiencias que permitieran aprender a las aves que había en cautividad, que era un número bastante más elevado de las que había en libertad, pues que lograran sobrevivir y formar una población estable en libertad, porque había habido varios ensayos en varios países y habían fracasado, ¿no? De modo que, bueno, este mismo grupo de expertos se ha reunido posteriormente en distintas reuniones, por ejemplo, internacionales. Esta de aquí es la que se hizo en España, y han participado pues, en el plan de acción de la especie y han seguido asesorando pues, distintos proyectos de reintroducción que se han dado en otros lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Austria, en Europa, hay otro proyecto. Y, como digo, pues esa necesidad de hacer estudios de métodos de suelta fue lo que nos llevó tanto a la Junta de Andalucía como al Zoobotánico a plantearnos a principios de siglo, y con el asesoramiento de la Estación Biológica Doñana, pues comenzar un proyecto que en sus inicios era un estudio de distintos métodos de liberación, porque no se conocía, como decía antes, pues la forma de integrar estas aves cautivas de nuevo en la naturaleza, ¿no?
para ello, pues, se tenía que localizar o escoger un sitio, ¿no? Que por cuestiones logísticas, pues también interesaba que estuviera cerca de esta localización en Jerez del Zoo, pues se buscó en el entorno un lugar. Finalmente, en la zona de la costa atlántica, en Barbate, pues se encontró la zona que más se parecía al lugar donde la población de Marruecos vivía, en el Parque Nacional de Submasa, que hay acantilados como aquel que vemos al fondo, no tan altos, pero ese es el Tajo de Barbate. Y por lo tanto, pues se hizo al año siguiente, en el 2003, se hizo un análisis de viabilidad del hábitat, de disponibilidad de alimentos, de amenazas, y también se buscó cuál era la mejor ubicación para el aviario de suelta, que finalmente fue en el campo de adiestramiento de la Armada, al ser un lugar pues muy tranquilo donde no accedía nadie, ¿no? Y ahí veis imágenes de los primeros años de liberaciones allí en la Sierra del Retín, con el Tajo de Barbate al fondo. Básicamente los métodos de suelta, bueno, había dos modalidades. Una era con pollos criados a mano a partir de huevos producidos por la colonia del Zoo de Jerez, que se criaban en las incubadoras. Los criábamos allí la primera fase de su crianza en el zoo, y cuando ya esos pollos eran capaces de termorregular, se trasladaban al aviario, se mantenían allí en los cajones, en sus nidos, hasta que esos pollos volaban, y posteriormente pues ya se les abría las puertas del aviario y se les acompañaba por parte de estos padres adoptivos al campo, a localizar los sitios donde podían comer, donde podían beber. Y la otra opción, la otra técnica de suelta era directamente soltar juveniles que habían sido criados por sus padres en los zoos. Bueno, directamente no, tenían que pasar un periodo de fijación al territorio en el aviario de varios meses, y posteriormente pues era liberado. También se ensayó con distintas edades, con jóvenes no solo del año, sino de 2, 3 años, incluso adultos, los cuales no fueron bien, vamos, necesitan ser animales de 1 o 2 años. En la primera de estas técnicas, pues los padres adoptivos, pues como os decía antes, van mostrándole a los animales los sitios donde hay comida, donde hay agua, y sobre todo pues los improntan a ese modelo del casco y la camiseta y permiten un manejo de los animales, ¿no? Lo cual es muy importante no solo desde el punto de vista sanitario para hacerle chequeos veterinarios o si hay algún animal herido que necesita atención, sino también por si detectábamos alguna incidencia, algún efecto negativo sobre la fauna local, pues si había que recapturar esos animales, que estaba previsto, si hubiera habido algún problema, pues era muy importante tenerlos acostumbrados, ¿no? Perdón, tengo la garganta seca ya. Estos animales, además, no huían ante una persona normal que no fuera con el casco y la camiseta. Ahí veis la crianza en los cajones, en la que están implicados pues, los padres adoptivos que eran contratados por el proyecto, pero también fue necesario pues, hacer un programa de voluntariado con voluntarios de la Sociedad Gaitana de Historia Natural que colaboraron con los padres adoptivos pues, en todo este proceso de crianza y después de llevar los pollos al campo durante los primeros años. Aquí veis a los voluntarios con los pájaros en el campo. Y bueno, los pollos que se liberaron y que se continúan liberando pues proceden no solo del Zoo de Jerez, sino de muchos otros zoos europeos que participan en el EP. Y al principio el periodo de aclimatación en el aviario era más largo, pero actualmente pues pasan unos 2 meses en el aviario antes de liberarse. Y todas las aves pues son marcadas, tanto con anillas metálicas oficiales como anillas plásticas con códigos que se pueden leer a distancia para el seguimiento, y también con transmisores que inicialmente eran transmisores de radio de VHF y que ya, pues afortunadamente se ha mejorado mucho en todos estos años y ya pues son transmisores GPS con placa solar, ¿no? Que te permite obtener pues muchísima información sobre los movimientos de las aves y sobre las causas de su mortalidad. Paralelamente también se inició un programa de educación y sensibilización, no solo a escolares, sino también a asociaciones de vecinos, de cazadores, en toda la zona de suelta, en la comarca de las Andas, ¿no?
Y 4 años después de las primeras sueltas, pues ya se obtuvieron los primeros resultados de reproducción. Aparte de comprobar que las aves, como habíamos previsto en los estudios de viabilidad, pues tenían suficiente alimento en la zona y condiciones óptimas, pues además eso se confirmó a través de la reproducción de una sola pareja en 2004, en la que voló un pollo, el otro fue depredado por una culebra. En 2009, de nuevo, una pareja sacó adelante un pollo y en 2010 hubo una pareja con 2 pollos ya a punto de volar que fueron depredados, no voló ninguno. Y en 2011, pues ya por primera vez se formó una colonia de varias parejas en el Tajo de la Barca de Vejer, pegado a la carretera. Los que no conozcáis el sitio, pues es bastante sorprendente que tan cerca de la gente, pero es una estrategia que es habitual en la especie. No es porque sean animales de zoo ni animales criados en cautividad, sino porque esta especie de forma natural en Marruecos y en otros lugares, en Turquía, pues cría muchas veces en los tejados de las casas y muy próximo al hombre para evitar la acción de los depredadores, ¿no? Y bueno, este proyecto se inició, las primeras sueltas se iniciaron en 2004 y por 2013, que este proyecto experimental, este estudio experimental de técnica se dio por finalizado, pues se habían soltado un total de 312 aves. Se había detectado una alta tasa de mortalidad juvenil, lo cual pues es un problema desde luego, hay que soltar un número muy elevado de aves, pero esta mortalidad también se ha detectado en otras especies presas, en otras especies del orden Ciconiforme, en poblaciones silvestres que no son reintroducidas a través de animales marcados, y en algunas poblaciones de cigüeña blanca o de espátula hay mortalidades de este calibre, ¿no? Con lo cual, pues tampoco es un tema preocupante. Después se constató, como os decía, que las aves se reproducían bien en la zona y, de hecho, desde 2008 que se produjo el primer evento reproductivo hasta el 2013, pues volaron 27 jóvenes que se unieron al grupo de aves silvestres. También se ha constatado una gran conciencia pública en la zona, donde se la ha acogido con buena... de buena gana, y además ha habido muy pocos casos de aves que hayan sido atacadas por la gente o disparadas. También en todos estos años se demostró que no tenía ninguna incidencia negativa sobre otras especies de aves o ni siquiera sobre las especies presas, porque es una especie oportunista que se alimenta de presas que son muy abundantes. Según la época y el lugar donde se alimenten, seleccionan distintas presas, sobre todo en su mayoría invertebrados y muy comunes. También a lo largo de estos años de estudio de método se demostró la presencia histórica de la especie en España, que previamente no se conocía o no había sido explorada. Y al finalizar este periodo, la población estaba formada ya por 74 aves, aunque no era una población autosuficiente todavía, pero había un buen núcleo de aves. Y coincidiendo con todo este proyecto, también había salido la normativa de la que nos hablaba antes Ricardo, el Real Decreto que marca cómo debe plantearse un proyecto de reintroducción para ser aprobado, es de 2011. Entonces, a raíz de esa nueva legislación, cuando iniciamos el proyecto no existía ninguna legislación al respecto, pues se redactó un proyecto de reintroducción, ya esta vez en firme, con muchas de estas incógnitas que estaban al principio, ya estaban despejadas, de modo que se pudo plantear un proyecto de reintroducción con todos sus requisitos y que se pretendía además pues, que fuera una continuidad del estudio y partiera de la base de esas 74 especies que ya existían en la zona, asentadas, ¿no? Y reproduciéndose. Entonces, este proyecto se presentó primero en una de las reuniones del Grupo Internacional de Expertos en Arabia Saudí, que no hay ninguna ley que diga que tenga que ser aprobado por los expertos, pero bueno, dio la casualidad de que había esa reunión y allí se presentó el proyecto y tuvo muy buena acogida. Y también se presentó en el año 2012 ante el Ministerio para ser aprobado por la Comisión Estatal, pero tardó casi un año en dar el visto bueno definitivo.
y poder iniciarse ya el proyecto de reintroducción, aunque, como digo, pues partiendo de los ejemplares que se habían establecido en la zona con el proyecto de Eremita, de métodos de estudio, y, bueno, basándonos en todo lo que habíamos aprendido durante esos años. Se han continuado liberando aves, ya no criadas a mano, porque comprobamos durante este estudio que los primeros años sí eran muy importantes tener animales criados a mano, porque al no existir una población local, los ibis son una especie tremendamente social, y cuando los liberas en un sitio que no hay ibis, se marchan, se dispersan, mientras que si tienen sus padres adoptivos que los fijan al territorio, durante los primeros años, una vez que ya tienes una población local, pues ya puedes liberar jóvenes criados por sus padres en los zoos, que lo que hacen es incorporarse a esa población. Los eventos más importantes que ha habido desde que ya se inició el proyecto de reintroducción en 2013, pues en 2014 se establece un nuevo lugar de cría en la Torre de Castilnovo, en Conil. Esta población pues se la ha ido apoyando también con la colocación de cajas nido, y actualmente pues tan grande como la de la Barca de Vejer, son los dos núcleos reproductores importantes, y de nuevo ha vuelto a establecerse alguna pareja aislada en el Tajo de Barbate. Y también otro aspecto importante o novedoso ha sido un cambio en el lugar del aviario de suelta, puesto que en la Sierra del Retín era un sitio muy tranquilo, como decía, pero muy agreste, con cortados próximos en los que había muchos búhos reales, águilas perdiceras, halcones. Y entonces, pues los primeros días y semanas que liberábamos las aves cada año, pues había muchísimas bajas, ¿no? Con lo cual, pues aprendiendo de los propios ibis que se habían ido a criar al lado de la gente, pues decidimos hacer un nuevo aviario en una zona mucho más humanizada, en la zona de San Ambrosio, que está entre Vejer y Barbate. Y, bueno, allí hemos reducido la mortalidad por depredación. Justo al lado del aviario nuevo, que está allí al fondo, si lo veis, pues también se ha construido una torre con la financiación de una fundación de uno de los zoos que colabora en el proyecto, que nos envía todos los años aves. Y esta torre se ha construido para tener un nuevo lugar de nidificación, y ya de hecho este año, se hizo hace 2 años, esta temporada de cría ya ha habido parejas jóvenes que han construido el nido ahí, pero no han llegado a criar todavía, pero vamos, no hay duda de que lo harán el año que viene o el siguiente. Y un tema muy interesante es que, al igual que ocurre con la población marroquí, la población reintroducida se comporta de forma sedentaria, ¿no? Estas son localizaciones de los animales que están marcados con GPS, como veis ahí, y veis aquí la nube de puntos, que este es el lugar de suelta hasta hace poco, en el Retín. Pues las aves se desplazan, sobre todo en la zona costera al norte del punto de suelta, pero en torno a 50 kilómetros de radio. Hay algunos movimientos, algunas pequeñas exploraciones de zonas un poco más alejadas, incluso hemos tenido animales, como sabréis algunos, que se han dispersado a larga distancia, siempre animales nacidos en zoos y liberados. Nunca los animales nacidos en libertad, los animales que han nacido en libertad, nunca se han salido de esta zona. Y, bueno, los lugares donde se alimentan y donde viven, pues son variados, depende de la abundancia de alimento que haya en cada momento, en cada sitio. Por ejemplo, en pastizales naturales, donde pasta el ganado, pues se alimentan mucho, sobre todo de caracoles a principios del verano, o bien en las praderas costeras, como esta de Castilnovo, pues aquí suelen estar en primavera comiendo coleópteros, que son muy abundantes en los ecosistemas dunares. O bien en los campos de golf, como sabréis, pues les gusta mucho utilizarlos porque son un sitio muy cómodo para ellos para alimentarse, y además donde abunda pues la especie que más les gusta, la presa que más les gusta, que es el grillo topo. El grillo topo se alimenta mucho de las raíces de las gramíneas y es muy abundante en los campos de golf. Y las causas de mortalidad que se han detectado, sobre todo a partir de los animales que estaban marcados con emisor y se han podido capturar los cadáveres, pues ahí veis que la principal es la predación por rapaces, y dentro de rapaces el búho real es con mucha diferencia el que más bajas causas. Y la segunda causa es la electrocución, también en menor medida choques con tendidos. La depredación que pone abajo es por mamíferos, que también se produce a veces.
El trauma es cuando encontramos un animal o que se le ha roto el pico en el campo y no se sabe muy bien la causa. Hay veces que se han observado directamente pues, accidentes cuando los animales, en los primeros vuelos, por ejemplo, hay días temporales de levante, pues suelen tener choques. Y después hay otras razones que tienen menor incidencia, animales ahogados en abrevaderos de ganado donde se resbalan y no pueden salir. Atropellados, muertos por molinos, pero muy pocos. Y por armas de fuego, como veis, pues sorprendentemente también muy poca incidencia, ¿no? El problema de los apoyos eléctricos por el que hay tantas bajas, pues se ha salido una foto ahí de salvapájaros, pero bueno, es mucho más importante el problema de la electrocución. Se está haciendo bastante efectivo a la hora de corregir los tendidos donde hay bajas. El problema es que esta especie, como es tan social, pues se posa en grupos. No es como un águila que tiene una envergadura más grande, pero se posa una. Aquí pues se pueden posar a lo mejor 20 o 30 animales en el mismo apoyo. Y entonces los primeros se posan en la cruceta, pero después se van posando en las protecciones hasta que bueno, llega un momento en que ya pueden llegar a tocar. Lógicamente, en los tendidos corregidos, pues la incidencia es más baja, pero todavía existen muchos casos de electrocución. Sí, sin ir más lejos, la semana pasada murió uno electrocutado cuando fuimos a recoger el cadáver. Había otros dos que estaban afectados, que todavía están vivos y puede que se recuperen, esperemos, están en el zoo. Porque un animal cuando se electrocuta y está rodeado de un grupo, pues muchas veces toca a otro y hace arco y pueden caer varios de una sola vez, ¿no? Nada, eso es. Y bueno, esto es el número de parejas reproductoras que ha habido, que ya os comenté, al principio empezó por una en el Tajo de Barbate, pero después ya cuando pasaron a Vejer, aumentó ya el grupo considerablemente. Aquí ha habido algunas oscilaciones. En 2021-23, este año que no está incorporado, la temporada de cría de este año ha habido 28, ha habido un aumento bastante notable, aunque muchas eran parejas jóvenes y además el año ha sido muy malo, como no ha llovido apenas, nada más que algo en primavera, pues ha habido menos productividad y ha habido pollos volados. Ha habido también un récord este año de 33, pero básicamente los mismos que el año pasado con varias parejas más. Pero la tendencia pues es bastante buena, excepto este año, bueno, solo volaron 3 pollos porque estaban casi el 90% de las parejas estaban en la barca de Vejer y hubo una familia de búhos reales que, bueno, se pasaba cada noche a llevarse un pollo hasta que vaciaron la colonia por completo. Y esto es la productividad en la línea azul, que ha ido variando, bueno, de pollos volados. Los primeros años, como solo había una pareja, pues oscila mucho, después ya va estabilizándose, menos en este año 2017 del búho, que solo volaron 2 pollos. Y la línea esta anaranjada, pues de las aves que hay a principio de cada año, o sea, la población total que hay en libertad, que nunca la sabemos exactamente, pues hay animales que desaparecen y al cabo del tiempo vuelven, pero la mayor parte, como os decía, se mantienen muy estables, muy fieles a la zona, entonces tenemos una aproximación bastante buena de los animales que hay, ¿no? Y en los últimos años pues hemos liberado más ejemplares que en años anteriores y la población pues ahora mismo está cercana a los 200 ejemplares en libertad. Y nada más, muchas gracias y creo que hemos acabado.